Buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, criaturas marinas míticas. Comenzamos. Bienvenidos amantes de lo inexplicable. Hoy no abrimos una puerta. Más bien, abrimos una compuerta, un umbral que conduce a las profundidades más oscuras del mundo, no a las que están bajo la tierra, no a las que yacen en nuestros recuerdos. No, hoy bajaremos aún más, donde el sol no ha tocado jamás, donde ni siquiera la oscuridad es un concepto, porque lo que hay ahí abajo no tiene nombre. Hoy, en la hora macabra, los invito a sumergirse en los abismos. Imagina esto. Estás en alta mar, muy lejos de la costa. No hay tierra a la vista. Solo horizonte líquido y cielo opaco. El aire huele a sal, a algo que ha existido desde antes de que tú, desde antes que los mapas, desde antes que la historia existiera. Miras hacia abajo. El agua es negra, densa, silenciosa. Sabes que bajo tus pies hay kilómetros de vacío acuático. Nada te sostiene, salvo la ilusión de flotar. Y te preguntas, ¿qué duerme allá abajo? ¿Qué yace más allá de lo que el ojo humano puede alcanzar? Según la ciencia, más del 80% de los océanos del planeta siguen sin explorar. No sabemos qué hay en la vasta mayoría de nuestro propio mundo. Lo que para nosotros es la superficie del mar, para otros, para ellos, podría ser la puerta hacia su reino. Un reino frío, sin luz, sin oxígeno, sin tiempo. No es una exageración. Conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo de nuestros propios océanos. ¿No te resulta eso profundamente inquietante? Y no es solo la oscuridad, es el peso, es la presión. A 11 kilómetros de profundidad, como en la fosa de las Marianas, la presión es más de 1000 veces mayor que en la superficie. Es suficiente para aplastar un submarino como si fuera una lata vacía. Sin embargo, allí abajo hay vida. Criaturas que no deberían existir, pero que existen. Algunas sin ojos, otras con bocas llenas de dientes traslúcidos. Algunas que parecen sacadas de una pesadilla psicodélica. Peor aún, algunas que simplemente no tienen explicación. Y si eso es lo que la ciencia reconoce, ¿qué es lo que no se atreven a contarnos? Este viaje no es solo biológico ni geográfico, es ancestral, es mítico, es psicológico, porque el mar siempre ha sido escenario de temores antiguos. Desde la Odisea hasta los diarios de barcos balleneros del siglo XIX, siempre ha habido reportes de luces que emergen del agua, de criaturas imposibles, de islas que aparecen y desaparecen, de barcos fantasmas que se deslizan en silencio en medio de la niebla. Hay registros, dibujos y testimonios. Y si bien muchos se han esforzado por llamarlos leyendas marineras, tal vez la etiqueta de leyenda sea solo una forma de protegernos de la idea de que no estamos solos ni siquiera en nuestro planeta. Te lo advierto desde ya.
Lo que estás a punto de escuchar no es una travesía cualquiera. Este no es un viaje de descubrimiento, es un viaje de descenso. Y lo que desciende muchas veces no vuelve a la superficie. Hoy exploraremos algunas de las historias más perturbadoras que se han originado en los confines marinos. No hablaremos de ballenas ni de naufragios comunes. Vamos más allá. Hablaremos de islas malditas, de criaturas que no tienen cabida en la evolución conocida, de ruidos que provienen del fondo del océano y que no tienen explicación alguna, de barcos encontrados sin tripulación, flotando intactos en aguas tranquilas, de desapariciones que desafían toda lógica y de lugares que nadie puede localizar, pero que algunos aseguran haber visto junto a otras personas antes de perder la cordura. Cierra los ojos si te atreves. Escucha, respira profundo. Imagina que te estás sumergiendo lentamente como una piedra que cae. El agua comienza a cubrir tu cuerpo. Primero los pies, luego las rodillas, el torso, la cabeza. Pronto ya no ves la luz del sol. No sabes hacia dónde es arriba. Solo caes y en el fondo algo te está esperando. No sabes qué es. Solo sabes que lleva mucho tiempo ahí. La historia del mar es la historia del misterio. Su superficie es engañosa, calma, brillante, casi acogedora. Pero es solo una ilusión. Bajo esa cáscara de azul profundo hay silencio, y en el silencio nacen los horrores más antiguos. Tal vez no fueron los cielos quienes nos dieron nuestros primeros dioses. Tal vez fue el mar. Tal vez fue ahí donde surgieron los primeros miedos, las primeras formas, los primeros susurros. Porque hay algo más bajo, algo más antiguo que nuestras religiones, algo más inteligente que nuestras máquinas, algo que ha estado ahí esperando. Así que prepárate. Esto no es solo un programa, es una inmersión en historias que llenan la sangre, en sonidos que nadie ha podido identificar, en criaturas que solo unos pocos han visto y que juraron nunca volver al mar. Prepárate para adentrarte en los abismos donde habitan nuestros miedos primigenios. Como decía un viejo mapa náutico al llegar a sus límites, Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. Y recuerda, donde los mapas se acaban, nacen las leyendas. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una mezcla de fascinación y temor por el vasto e indomable mar. Su inmensidad, oscuridad y profundidad han sido terreno fértil para la imaginación y la mitología de todos los pueblos costeros del planeta. Cada cultura, sin importar la latitud, ha creado sus propios relatos sobre las criaturas que habitan las aguas. Estas leyendas no solo buscaban explicar lo desconocido, sino también advertir, consolar o asombrar. En las antiguas civilizaciones mediterráneas, como la griega y la romana, el mar era el dominio de dioses y monstruos. Poseidón, dios de los mares, podía provocar tormentas, terremotos o naufragios cuando se enfadaba. Las sirenas, originalmente representadas como seres mitad ave y mitad mujer, entonaban cánticos que arrastraban a los marineros hacia la perdición. Con el tiempo, la iconografía cambió y las sirenas adoptaron una forma más acuática,
mujeres con cola de pez que encarnaban tanto belleza como muerte. Del otro lado del mundo, las culturas escandinavas relataban historias sobre el kraken, una criatura gigantesca que emergía de las profundidades para atacar barcos, con tentáculos capaces de envolver navíos enteros. Se decía que sus movimientos podían causar remolinos y su aliento hedía como la descomposición. En el folclore nórdico, el mar no era solo un espacio físico, sino un umbral entre el mundo de los vivos y de los muertos. Las criaturas marinas eran manifestaciones de ese tránsito. En Japón, los mares están habitados por una variedad de yokais, o también conocidos como espíritus sobrenaturales, como el omibosu, un ente espectral que aparece en el océano durante tormentas repentinas. Según el folclore, este ser destruye los barcos de aquellos que se atreven a hablarle o a desafiarlo. También está el Akorokamui, una especie de pulpo gigante venerado por algunos pueblos indígenas del norte de Japón, que tenía la capacidad de regenerarse y causar destrucción masiva. En las costas de Irlanda y Escocia, el mito del Selkie ha persistido por generaciones. Estas criaturas podían cambiar de forma. Eran focas en el mar, pero al quitarse la piel, se transformaban en humanos en tierra. Las leyendas cuentan que los Selkies eran irresistiblemente bellos y que muchas veces eran forzados a quedarse con humanos que robaban su piel de foca. Este mito refleja un anhelo profundo por lo imposible, por el amor que viene de otro mundo. En África Occidental se habla del Mamiwata, una deidad acuática que representa tanto la fertilidad como el caos. Su apariencia mezcla rasgos humanos con atributos de peso serpiente. Mamiwata puede traer fortuna o desgracia, y su culto ha traspasado fronteras, fusionándose con otras religiones como el vudú o el candomblé. Ella representa el poder femenino del océano, su dualidad y su misterio. Pero no todas las leyendas se originaron en la antigüedad. Durante la época de las exploraciones, entre los siglos XV y XVIII, los marineros europeos comenzaron a reportar avistamientos de seres extraños, monstruos con ojos brillantes, colas escamosas o cuerpos enormes. Muchas de estas criaturas fueron catalogadas en mapas con advertencias como "aquí hay dragones" o "zona de monstruos marinos". Estos mapas no eran solo herramientas de navegación, sino también reflejos del miedo colectivo hacia lo desconocido. El diario de Cristóbal Colón, por ejemplo, contiene anotaciones sobre luces misteriosas vistas en el mar y criaturas que nadaban cerca del barco. Otros exploradores afirmaron haber visto serpientes marinas de decenas de metros de longitud, capaces de rodear un barco entero. Aunque hoy en día se sospecha que muchos de estos avistamientos fueron errores de identificación, manatíes confundidos con sirenas, calamares gigantes vistos como krakens. El impacto cultural de estas narraciones fue profundo y duradero. Incluso en la actualidad, la literatura, el cine y los medios siguen alimentando el imaginario de criaturas marinas. Películas como La forma del agua, Abyss o El faro beben directamente de estos relatos ancestrales. La figura del Leviatán, por ejemplo, ha sido rescatada por la ciencia ficción y reinterpretada como símbolo del caos cósmico, un ente más allá de la comprensión humana que duerme bajo el océano. Además, algunos investigadores sostienen que muchas de estas leyendas podrían tener un origen más realista de lo que pensamos.
El calamar gigante, o por su nombre científico, Architeuthis dux. Fue durante siglos una criatura mítica, hasta que se obtuvieron pruebas físicas en el siglo XXI. Su existencia demostró que, en efecto, los océanos aún guardan secretos profundos. Este descubrimiento renovó el interés por otras criaturas que aún podrían esconderse en los abismos inexplorados. También hay quienes vinculan el folclore marino con la psicología profunda. El mar representa el inconsciente, vasto, oscuro, inabarcable. Las criaturas que emergen de él son manifestaciones simbólicas de lo reprimido, de los miedos primarios, de lo que yace oculto bajo la superficie de nuestra mente. Así las leyendas no solo hablan del océano, sino también de nosotros mismos. Otro aspecto interesante es la forma en que las leyendas marinas han servido como herramientas de control social o moral. Muchas historias prevenían a los marineros de aventurarse demasiado lejos, o a las mujeres de acercarse a ciertas zonas de la costa por temor a ser arrastradas por alguna criatura. En otras ocasiones se usaban como explicación para desapariciones misteriosas o fenómenos naturales incomprensibles. En las costas de América Latina también han florecido relatos fascinantes. En Chile, por ejemplo, la leyenda del Caleuche habla de un barco fantasma que navega por los mares del sur, tripulado por brujos y criaturas marinas que seducen a los humanos para unirse a su tripulación. Quienes lo ven dicen no regresan jamás. En el Caribe existen cuentos sobre seres mitad humanos, mitad tiburón, y se advierte a los niños de no nadar solos para no ser atrapados por ellos. La transmisión oral ha sido clave para mantener vivas estas historias. Cada generación añade un matiz, un nuevo detalle, y así los mitos evolucionan. Lo que comenzó como el testimonio de un marinero agotado pudo convertirse con el tiempo en el relato de un pueblo entero. Las leyendas marinas son, en última instancia, ecos de nuestra relación con lo desconocido. Nos recuerdan que aunque dominemos los mapas y las rutas, el océano siempre tendrá rincones oscuros, inexplicables y misteriosos. Y quizás esa es la verdadera función de estas criaturas. Recordarnos que aún existen territorios que no nos pertenecen, que bajo las olas se esconden secretos más antiguos que la historia misma, que el mar, en su silencio aparente, murmura cuentos de monstruos, de dioses y de tragedias, esperando ser escuchadas por quien se atreva a cruzar sus aguas. Y la primera criatura de la que vamos a estar hablando el día de hoy, o esta noche, es de una de las más conocidas, el kraken, tentáculos desde la profundidad. Pongan mucha atención porque todas estas historias de criaturas míticas marinas son bastante interesantes, chicos. Si conocen alguna otra criatura que a mí se me pase mencionar, por favor pónganla en los comentarios. Es muy importante que compartan sus conocimientos con todos los que estamos aquí conectados para que cada día sepamos mucho más de miles de temas. Así que los estaré leyendo poco a poco, no se desesperen y vamos a escuchar en este momento la leyenda o la historia del kraken. En las aguas heladas del norte, donde el océano parece no tener fin y la niebla se arrastra como un susurro de antiguos dioses,
nació una de las criaturas más temidas y legendarias de la mitología escandinava, el Kraken, un monstruo colosal, dotado de tentáculos interminables y ojos capaces de reflejar la locura, que acechaba las embarcaciones con el hambre insondable de las profundidades, un abismo que parecía ocultar secretos inconfesables. Este ser legendario no emergió de la imaginación moderna ni de la mera fantasía popular, sino de los textos medievales de la cultura nórdica, donde lo real y lo fantástico se entrelazaban sin distinción clara. Entre estos documentos, el Konungs Skugsa, o el espejo del rey, que es un texto noruego del siglo XIII, destinado a instruir al príncipe heredero en sabiduría y conocimiento del mundo, hace una de las primeras referencias al Kraken. Según este manuscrito, el monstruo era tan gigantesco que a menudo se confundía con una isla flotante. Se decía que el Kraken descansaba durante días bajo la superficie marina, y cuando finalmente decidía emerger y moverse, lo hacía con una violencia tan brutal que provocaba remolinos y olas gigantescas capaces de hundir barcos enteros. Su despertar era sinónimo de muerte inminente para cualquiera que estuviera en sus proximidades. Las leyendas que los marineros escandinavos transmitieron de generación en generación describían al Kraken como una bestia colosal de proporciones imposibles, con tentáculos largos y fuertes capaces de envolver una embarcación de vela y triturarla como si fuera una rama seca. Estas historias, narradas durante largas noches en tabernas y puertos, hablaban de cómo la criatura, antes de atacar, liberaba una densa nube de tinta oscura que teñía el mar y confundía a los tripulantes, robándoles toda esperanza de huida. Tras esta cortina negra emergían las ventosas enormes que atrapaban hombres, mástiles y redes, arrastrando todo hacia el abismo. Los relatos abundaban en detalles macabros: el crujir de la madera, gritos desgarradores, el silencio abrumador después del naufragio y la sensación de que el mar había clamado su tributo. Este monstruo marino no era solo un terror para los navegantes, se convirtió en una advertencia viva, un símbolo de los peligros de lo desconocido y una metáfora de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Pero también representaba el misterio y el respeto reverencial que el mar imponía a quienes se atrevían a cruzar sus dominios. Durante siglos, el Kraken permaneció en los márgenes del folclore nórdico, alimentando mapas antiguos con inscripciones como "Aquí hay monstruos", advertencias destinadas a proteger a los marinos, o al menos a sembrar el miedo y la cautela. Sin embargo, el interés por esta criatura resurgió con fuerza en la era de los descubrimientos, cuando la ciencia y la exploración comenzaron a toparse con fenómenos que parecían dar sustancia a las viejas leyendas. En el siglo XIX, naturalistas, exploradores y biólogos marinos comenzaron a registrar encuentros con calamares gigantes, criaturas reales del género Architeuthis, que habitaban las oscuras y profundas aguas oceánicas y que rara vez salían a la superficie. Algunos ejemplares podían medir más de 10 metros, con ojos tan grandes como platos y tentáculos armados con ventosas capaces de dejar cicatrices profundas en la piel de cachalotes, sus principales depredadores. Estas descripciones científicas otorgaron una base tangible al mito del Kraken.
La pregunta que surgió entonces fue inevitable. ¿Y si el Kraken no era una criatura completamente ficticia? ¿Podrían las leyendas ser descripciones exageradas de encuentros reales entre marineros y estos calamares colosales? Los testimonios de algunos navegantes relataban batallas épicas entre cachalotes y calamares gigantes en las oscuras aguas del Atlántico Norte, donde se encontraban restos de tentáculos adheridos a los cuerpos de los cetáceos. Algunos de estos combates incluso fueron documentados por biólogos marinos modernos, confirmando que estas bestias sí existían y que las leyendas antiguas tenían una raíz en la realidad biológica, aún no del todo comprendida por la humanidad. Esta intersección entre mito y ciencia transformó al Kraken en una figura aún más fascinante y ambivalente. Ya no era un simple monstruo fabuloso y aterrador, sino una ventana al terror desconocido del océano, al poder ancestral de criaturas que aún hoy permanecen en gran parte ocultas a nuestros ojos. El Kraken se convirtió en símbolo de lo inabarcable, lo insondable, y el recordatorio de que el océano es un vasto territorio que todavía escapa a nuestro entendimiento y control. La cultura popular, a lo largo del tiempo, no tardó en apropiarse de esta figura tan poderosa. En la literatura, Julio Verne inmortalizó al Kraken o a su equivalente en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, donde el Nautilus es atacado por calamares gigantes en una escena que sin duda bebe de la leyenda original. En el cine, el Kraken ha sido representado como una entidad monstruosa, una fuerza imparable, como en Piratas del Caribe, donde aparece como un ser devorador de navíos al servicio del capitán Davy Jones, encarnando el horror marino y la fatalidad. Además, el Kraken ha aparecido en videojuegos, cómics, literatura fantástica, series de televisión y hasta canciones, perpetuando su leyenda a lo largo de generaciones y haciendo que su imagen evolucione, pero siempre conservando su esencia. Una criatura monstruosa que emerge del fondo marino para recordarle al ser humano que hay fuerzas en este mundo que no pueden ser dominadas ni entendidas. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, los océanos siguen siendo en gran parte inexplorados. Se estima que más del 80% del fondo marino aún no ha sido cartografiado ni estudiado en profundidad. Esto significa que a pesar de nuestras sondas, submarinos y satélites, seguimos ignorando gran parte de lo que vive en las profundidades. Un mundo silencioso, oscuro y desconocido. Ese vacío de conocimiento, ese abismo oscuro, sigue siendo el hábitat perfecto para que leyendas como la del Kraken permanezcan vivas, creciendo en el imaginario colectivo. Después de todo, ¿cómo podemos negar la existencia de algo cuando ni siquiera sabemos qué hay allá abajo? La línea entre mito y realidad es más delgada de lo que pensamos, y criaturas como el Kraken nos desafían a mirar más allá de lo visible, a aceptar que el mundo aún guarda secretos insondables. A lo largo de los siglos, el Kraken ha mutado y se ha adaptado, pero nunca ha desaparecido. Sigue siendo el símbolo de lo indomable, la representación del miedo ancestral a lo que no podemos ver ni comprender. En un mundo cada vez más racional y tecnificado, su figura nos recuerda que todavía existen monstruos que escapan a nuestra lógica y control. Y quizás, solo quizás, eso sea lo más perturbador de todo, que en las profundidades, donde la luz no llega, el Kraken sigue acechando, esperando a que algún día lo volvamos a mirar a los ojos.
Segunda criatura de esta noche, chicos. Leviatán, el monstruo de Dios. Desde los albores de la tradición religiosa judeo-cristiana, el Leviatán ha sido una de las figuras más emblemáticas y aterradoras que habitan los textos sagrados y las interpretaciones teológicas. Su nombre evoca imágenes de un monstruo marino gigantesco, símbolo de caos primigenio y enemigo primordial de Dios, capaz de desafiar el orden divino y encargar, de alguna manera, hacer vivo el desorden absoluto. A lo largo de siglos, el Leviatán ha sido descrito, interpretado y reinventado en la Biblia, el Talmud, la literatura y la filosofía, convirtiéndose en una metáfora poderosa y compleja que aún sigue despertando fascinación y temor. Las primeras referencias explícitas al Leviatán se encuentran en la Biblia hebrea, específicamente en libros como Job, Salmos e Isaías. En el libro de Job, capítulo 41, el Leviatán es descrito con un lenguaje poético y aterrador, que detalla su invencible fuerza, su piel impenetrable y su aliento de fuego y humo. Se le presenta como una criatura que ningún hombre puede domar, un coloso del mar que parece existir para desafiar el poder de Dios y demostrar la fragilidad humana. En este pasaje, Dios se dirige a Job y le pregunta si puede capturar o domar al Leviatán, subrayando la impotencia del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza y del caos representadas por esta criatura. El Leviatán aparece también en los Salmos, donde es un símbolo del poder divino que somete incluso a los monstruos más temibles. En Isaías, el Leviatán es descrito como una serpiente tortuosa y un dragón marino, cuya derrota es parte de la restauración del orden divino. Estos textos no solo muestran al Leviatán como una amenaza, sino que también establecen su lugar en el plan de Dios, un enemigo que será finalmente destruido en el triunfo del bien sobre el mal. Además de la Biblia, el Leviatán tiene una presencia significativa en el Talmud, el vasto compendio de enseñanzas y debates rabínicos. Ahí, el Leviatán es descrito como una bestia marina colosal, a menudo relacionada con otras criaturas místicas como el Behemoth y el Sis, que representan diversas fuerzas de la creación y el caos. Según ciertas tradiciones talmúdicas, en el fin de los tiempos, el Leviatán será sacrificado y su carne servida como banquete para los justos, simbolizando la restauración de la justicia y la victoria divina. Esta idea lo convierte en un símbolo ambivalente. Por un lado, un ser monstruoso y caótico. Por el otro, una figura redentora dentro del orden final. La figura de Leviatán no se limita a la tradición religiosa. En la literatura y la filosofía ha sido reinterpretado como símbolo de poder, el orden y el caos. Uno de los pensadores que tomó este nombre para su obra fue Thomas Hobbes, quien en el siglo XVII escribió Leviatán, un tratado político donde utiliza la imagen del monstruo bíblico para describir el estado absoluto, una fuerza imparable creada por los hombres para evitar la anarquía y el caos social. Para Hobbes, el Leviatán no es un enemigo de Dios, sino un protector de la paz y la civilización, una entidad cuya autoridad
debe ser respetada para evitar el retorno a un estado de guerra constante. Por otro lado, en la literatura, John Milton, en El Paraíso Perdido, retoma la imagen de Leviatán como una criatura infernal, un monstruo gigantesco que simboliza las fuerzas del infierno y la rebelión contra el orden divino. En este poema épico, el Leviatán se representa como un dragón marino, un gigante cuyo rugido puede generar tormentas y cuyo cuerpo domina las profundidades abismales. Milton enfatiza la dimensión apocalíptica y demoníaca del Leviatán, consolidándolo como un símbolo del mal primordial y el caos absoluto. La representación del Leviatán como fuerza imparable, similar a los dragones marinos de otras mitologías, ha influido en la cultura popular y en la percepción colectiva sobre este monstruo. Su imagen como una criatura que encarna el poder destructivo del océano y la furia de la naturaleza lo emparenta con otros mitos de monstruos marinos que poblan leyendas en diferentes culturas. No es casual que Leviatán sea descrito como un monstruo con escamas, múltiples cabezas o colas y un aliento tóxico o ígneo, características que comparte con criaturas legendarias como el dragón o el kraken. En la tradición apocalíptica, especialmente en el libro del Apocalipsis y en textos proféticos, el Leviatán aparece asociado con el fin del mundo y la batalla final entre el bien y el mal. En estas narrativas, la derrota de Leviatán simboliza la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas del caos y el pecado. Su presencia en el Apocalipsis representa la última gran amenaza que debe ser eliminada para que comience la era de la paz eterna. Esta función apocalíptica refuerza la idea de Leviatán como un monstruo no solo físico, sino también espiritual y metafísico, un antagonista cósmico en la lucha por el orden universal. A nivel simbólico, el Leviatán también ha sido interpretado como la manifestación del caos primordial del mundo, el abismo oscuro que existía antes de la creación, cuando todo era caos y oscuridad. En este sentido, el Leviatán no es simplemente un enemigo, sino una parte necesaria del ciclo cósmico, un recordatorio de que el orden y la armonía emergen de la lucha constante contra el desorden. Esta dualidad entre caos y orden, destrucción y creación, hace que la figura de Leviatán sea mucho más rica y profunda que una mera bestia mitológica. En la iconografía religiosa y artística, el Leviatán ha sido representado de diversas formas a lo largo de la historia. En manuscritos medievales suele aparecer como una serpiente marina enorme, con escamas brillantes y ojos fieros. En el arte barroco, a veces se le muestra como un dragón envuelto en llamas o envuelto en las aguas turbulentas. Estas representaciones visuales han contribuido a perpetuar su imagen como un símbolo del poder absoluto y del miedo a lo desconocido. La presencia de Leviatán en la cultura moderna no se limita a la religión o a la filosofía. Aparece en la literatura contemporánea, el cine y los videojuegos, donde sigue siendo una figura fascinante y aterradora. En muchos de estos relatos, el Leviatán es representado como un monstruo marino ancestral, capaz de destruir ciudades costeras enteras o sumergir barcos en las profundidades en un instante. Su figura se utiliza para explorar temas como la naturaleza indomable, la relación entre el hombre y el mar, y el enfrentamiento entre el orden humano y las fuerzas primordiales del universo. Más allá de su simbología religiosa y literaria, el Leviatán
también ha sido objeto de estudio en campos como la antropología y la psicología. Algunos expertos sostienen que la figura de Leviatán puede representar los miedos humanos más profundos ante lo desconocido, especialmente en relación con la naturaleza y el mar. Este monstruo, digamos que es como una especie de proyección de nuestras ansiedades frente a fuerzas que no podemos controlar ni comprender. Un reflejo del temor colectivo hacia el abismo y la oscuridad. Además, el Leviatán ha servido como inspiración para debates filosóficos sobre el poder y la autoridad. La idea de una fuerza imponente capaz de imponer orden desde el caos plantea preguntas sobre la legitimidad del poder absoluto y el equilibrio entre el control y la libertad. En este sentido, el Leviatán es más que un monstruo. Es una metáfora sobre la organización social y la naturaleza del poder político, cuya relevancia persiste hasta nuestros días. El Leviatán, en todas sus formas, es un símbolo de la fuerza que el ser humano no puede controlar ni comprender completamente. Es el monstruo que habita el límite entre lo conocido y lo desconocido. La personificación del temor a lo invisible y a lo inconmensurable. En un mundo que busca explicarlo absolutamente todo, el Leviatán nos recuerda que aún existen enigmas insondables y poderes que escapan a la razón. En conclusión, el Leviatán no es un simple monstruo marino de la antigüedad, sino un símbolo complejo que ha evolucionado a lo largo de milenios. Desde las páginas de la Biblia y el Talmud hasta la historia y la filosofía modernas, ha representado el caos, el desafío al orden divino, la fuerza indomable de la naturaleza y la amenaza apocalíptica. Su figura encarna la lucha eterna entre el bien y el mal, el orden y el caos, y nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y poder frente a las fuerzas primordiales que habitan en lo profundo de los océanos y de nuestro propio ser. Tercer ser místico marino. Las sirenas y el canto de la muerte. Desde la antigüedad, las sirenas han sido criaturas fascinantes que habitan en el imaginario colectivo, encarnando a la vez la belleza y el peligro, el deseo y la perdición. Su historia se remonta a la mitología griega, donde originalmente no eran las mujeres pez que popularmente conocemos hoy, sino seres con cuerpo de ave y rostro femenino, poseedoras de un canto tan dulce como mortal. Su voz irresistible hechizaba a los marineros, atrayéndolos hacia las rocas o aguas profundas donde inevitablemente se estrellaban o se ahogaban. En la Odisea de Homero, las sirenas son guardianes de un territorio marino peligroso, capaces de encantar con sus cantos a quienes se acerquen. Ulises, previendo el peligro, ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera y se ata al mástil para escuchar sin sucumbir a la tentación. Esta historia fundacional establece la dualidad esencial de las sirenas. Son el deseo convertido en trampa mortal, la belleza que esconde la muerte. Con el paso de los siglos, las sirenas fueron evolucionando en leyendas y tradiciones marítimas. En la Edad Media, la literatura y el arte cristiano empezaron a asociarse con la tentación y el pecado. Ya no solo eran peligros naturales, sino símbolos de lujuria,
y corrupción espiritual. Se representaban con frecuencia como mujeres sumamente hermosas, a menudo desnudas o semidesnudas, con cola de pez y un aura de misterio. En los relatos, la advertencia era clara. Escuchar el canto de una sirena era sucumbir a la perdición eterna. Numerosos relatos de marineros a lo largo de la historia hablan de encuentros con estas criaturas. Cuentan que al escuchar su canto sentían una atracción irresistible y una profunda melancolía que los impulsaba a lanzarse al mar, entregándose al abrazo mortal de las olas. Estas historias han sido transmitidas oralmente, pero también se encuentran en crónicas marítimas y diarios de navegación, mezclándose a menudo con fenómenos naturales difíciles de explicar, como el canto de ballenas o aves marinas. Durante la era victoriana, la percepción de las sirenas experimentó una notable transformación. En un tiempo marcado por la moral estricta y la fascinación por lo exótico, las sirenas dejaron de ser demonios tentadores para convertirse en figuras románticas y trágicas. Se les empezó a idealizar como símbolos de amor imposible, soledad y sacrificio. En obras literarias, pinturas y música, la sirena se volvió una musa melancólica, a menudo atrapada entre dos mundos, la tierra y el mar, el amor y la muerte. Este cambio en la imagen de las sirenas refleja la manera en que las sociedades reinterpretan sus mitos según sus propias necesidades y sensibilidades. En el arte victoriano, por ejemplo, las sirenas aparecen frecuentemente como jóvenes bellas y vulnerables, con expresiones tristes, simbolizando el anhelo por algo inalcanzable y la tragedia del destino. Esta versión sentimental suavizó su naturaleza peligrosa, aunque nunca dejó de tener un aura de misterio y amenaza latente. Por supuesto, en la realidad, la mayoría de los avistamientos de sirenas tienen explicaciones mucho menos fantásticas. Muchos estudios sugieren que las leyendas surgieron a partir de encuentros con manatíes o dugongos, que son mamíferos marinos que vistos desde la distancia y bajo ciertas condiciones de luz podían parecer mujeres con cola de pez. Exploradores como Cristóbal Colón reportaron avistamientos de estas criaturas, creyendo haber encontrado sirenas reales. Aunque no eran monstruos mitológicos, estos encuentros contribuyeron a la proliferación del mito. Más allá de la antigüedad y el folclore, las sirenas han mantenido un lugar destacado en la cultura popular contemporánea. En cuentos infantiles, películas, series y música, su imagen sigue siendo evocador y versátil. Desde la versión encantadora y rebelde de La Sirenita de Hans Christian Andersen y su adaptación animada de Disney, hasta representaciones más oscuras y siniestras en cines de terror o literatura gótica, las sirenas continúan capturando la imaginación. En la música, por ejemplo, el motivo de la sirena ha inspirado a artistas y compositores que exploran el simbolismo del canto que seduce y destruye. Canciones que hablan de amores imposibles, de la atracción fatal hacia lo desconocido o que simplemente evocan el misterio del mar y sus criaturas. Así las sirenas son un puente entre la tradición antigua y la cultura moderna, un mito que se renueva y adapta. En los juegos y la literatura fantástica contemporánea, las sirenas a menudo representan tanto aliados como enemigos, seres con poderes mágicos y, a veces malignos, con una dualidad que refleja su esencia ancestral. No son símbolos de tentación, sino también de resistencia y misterio,
guardianas de secretos ocultos en las profundidades del océano. A lo largo de la historia, la sirena ha sido una metáfora de muchas cosas. El deseo imposible, la muerte que acecha disfrazada de belleza, la frontera entre lo humano y lo animal, la atracción fatal por lo desconocido. Esta complejidad ha hecho que su figura perdure y se transforme, pasando de monstruo a musa, de símbolo de pecado a emblema romántico. En suma, las sirenas son un ejemplo claro de cómo un mito puede sobrevivir a los siglos y a las culturas adaptándose sin perder su esencia. Son el canto de la muerte que resuena en los océanos. Un recordatorio que bajo la superficie, lo hermoso y lo peligroso a menudo son inseparables. Y aquí veo algunos comentarios. Por cierto, chicos, tengo una historia muy buena referente a las sirenas y Mario Moreno Cantinflas. Si quieren que se las cuente, pónganmelo en los comentarios. José Uriel Martínez, muy buenas noches, bienvenido. Spam dice, yo creo que eso de las sirenas sí es cierto. Son criaturas o seres humanos, si se les puede decir, que viven en lugares donde pocos han podido verlas. Fíjate, Spam, que hay muchísimos testimonios de personas que sí dicen haber visto sirenas. Incluso esta historia que les digo de Mario Moreno Cantinflas tiene todo absolutamente que ver con avistamiento de sirenas. Javi, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por las 150 estrellitas. Y aprovechando esto, les recuerdo que hay estrellitas disponibles para quien guste apoyarme en este proyecto. Fede, muy buenas noches, bienvenido. Lugo, buenas noches. Dylan, Víctor, bienvenidos, buenas noches. Y bueno, chicos, vamos a seguir con las criaturas marinas. Ya que no me dijeron si quieren que les cuente. A ver, José Luis dice, sí, quiero que les cuente la historia de Mario Moreno y las sirenas. Bueno, pues antes de continuar y para darle continuidad a esto de las sirenas, les voy a contar esta historia. No voy a dar tantos detalles, nombres y eso, porque realmente ahorita no recuerdo nombres exactos, pero les voy a contar a grandes rasgos de qué se trata. Resulta que todos conocemos a Mario Moreno Cantinflas, uno de los íconos del cine mexicano. Este hombre tenía un deseo muy profundo en su corazón. Toda la vida, Mario Moreno Cantinflas estuvo fascinado por las sirenas. Eran ese tipo de criaturas que le causaban fascinación, digámoslo así. Entonces, desde siempre, él tuvo el sueño guajiro de alguna vez ver a una sirena. Incluso en algún momento tuvo como ese sueño imposible de tal vez casarse con una. Pasaron los años. Mario Moreno se volvió sumamente famoso, obviamente en sus inicios de su carrera, porque su carrera fue meteórica. Entonces, iba empezando su carrera, pero él en un ratito ya era mega famoso. Un día Mario Moreno se dice que fue a un bar a tomar unas copas. Estaba él solo ahí, bebiendo unas copas. Se le acercó un hombre y empezaron a charlar de muchísimos temas. Entre la plática
y al calor de las copas, el hombre le preguntó a Mario Moreno que cuál era el deseo más profundo de su corazón. Mario Moreno lo miró, meditó y reflexionó un par de segundos y después de un ratín le confiesa que toda la vida había deseado ver una sirena. El hombre lo mira, pero en vez de mirarlo con extrañeza, lo miró con ese tipo de mirada que transmite entendimiento. El hombre lo miró con total entendimiento hacia su deseo. Pues anden ustedes que el hombre le dijo, qué bonito deseo, se te va a cumplir. De su bolsillo, el hombre sacó una piedrita. Algunas personas dicen que fue un cuarzo y se la entrega y le dice, mira, ten esta piedra. Mario Moreno la toma, la observa, la ve con detenimiento y pues le pregunta, ¿y yo para qué quiero esta piedra? Y le dice, tú llévala contigo. La vas a tener contigo un par de días. Después de un tiempo, yo voy a regresar por ella. Quiero que tengas esta piedra siempre a tu lado, pero tienes que hacer algo más. Mario Moreno lo está mirando con mucha atención y obviamente intrigado. El hombre le dice, compra una residencia a la orilla del mar y construye en esa residencia una estatua de tu personaje más icónico. Yo sabré el momento en el que debo regresar por la piedra. Al día siguiente, Mario Moreno se despierta con una resaca espantosa, pensando pues que todo fue efecto de la borrachera. Sin embargo, cuando toma su saco, se da cuenta que trae la piedra. Y ahí es donde cae en cuenta que todo lo que había supuestamente él soñado era realidad. Realmente el hombre sí lo había visto, le había entregado la piedra, le había pedido que comprara una residencia a la orilla del mar. Y este Mario Moreno, con todo el dinero del mundo, se fue a Acapulco. Compró una residencia preciosa en un risco junto al mar. Incluso construyó una alberca de esas infinitas que parece que se unen con el mar, que es como una especie como de ilusión óptica. Y creó como una especie de muelle en el que construyó una estatua. La estatua era de su personaje más icónico, que era Cantinflas. Mario Moreno, inmediatamente cuando terminó la obra de esta residencia impresionante, se fue a vivir para allá, a Acapulco. Se dice que recién llegó a esta casa a habitarla, el hombre que se encontró en el bar llegó. ¿Cómo? ¿Quién sabe?
porque evidentemente este hombre no sabía dónde había construido la casa, pero el hombre llegó por su piedra. Cuando llegó a recoger la piedra que le había entregado a Cantinflas, le dijo: esta noche, exactamente cuando den las 12 de la medianoche, vas a salir y te vas a posar junto a tu estatua. Y ahí se te va a conceder el deseo de ver ese ser que tanto has anhelado conocer. Por supuesto que Mario Moreno así lo hizo. Mario Moreno ni siquiera había amueblado la residencia. Salió a la medianoche, se puso junto a la estatua y se quedó observando el mar por algunos minutos. Tiempo después, él cuenta que efectivamente vio a una sirena. Se acercó y le habló. Esto evidentemente es una leyenda. Él la contó en algún momento de su vida, pero pues no dejó de tomarse como una anécdota como misteriosa, mística, leyendosa, porque pues en realidad nadie creyó ese relato. Y bueno, pasó el tiempo y Mario Moreno cuenta que todas las noches que salía, casi lo volvió un ritual, que salía todas las noches, a las 12 de la noche, se posaba junto a la estatua y siempre veía sirenas. Ya no solamente era una, sino varias. En esa residencia, obviamente, hacía grandes fiestas donde los grandes íconos del cine de la época llegaban. Llegaba María Félix, Pedro Infante, o sea, un montón de gente hiper famosa. Y un día Mario Moreno decide compartirles a sus amigos más íntimos esta historia. Y se dice que un día en una fiesta, ya cuando quedaban las personas más allegadas a él, hicieron el ritual. Salieron todos a la estatua y se posaron ahí y se dice que a todos, o más bien que todos pudieron ver un montón de sirenas junto a la alberca de la casa, en la orilla del mar. ¿Verdad o mito? No lo sé. Pero yo cuando oí esta historia me pareció fascinante. Se me hizo una historia muy bonita, independientemente de si es real o mentira. Nadie más volvió a hablar de eso, pero es como de esas historias ocultas, curiosas, de un personaje tan icónico como Mario Moreno. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. No tiene mucho que leí esta historia y pues se las quería compartir aprovechando el tema. Pero ¿qué les parece si seguimos con más criaturas marinas míticas? La siguiente criatura marina mítica es el conocido como Morwens y los ahogados de Cornuels. En las costas abruptas y salinas de Cornuels, en el extremo sudoeste de Gran Bretaña y en las tierras vecinas de Gales, se entretejen leyendas que hablan de criaturas que habitan las aguas cercanas a los acantilados y playas rocosas. Los Morwens son seres mitad humanos y mitad peces, que durante siglos han sido protagonistas de relatos fantásticos y temidos. Susurros en la bruma marina. Estos mitos, ricos en simbolismo y misterio, forman parte esencial del folclore celta británico,
donde el mar es mucho más que un vasto cuerpo de agua. Es un territorio mágico, un umbral entre mundos. Las Morwens, a menudo descritas como bellas mujeres con cabellos largos y ondulados que brillan con reflejos verdes y azules, poseen la cola de un pez plateado y escamoso y ojos que parecen contener el alma misma del océano. Aunque algunas versiones las representan como benevolentes, guardianas del mar, la mayoría las relata como entidades peligrosas y seductoras, capaces de atraer a los pescadores y marineros con sus cantos melancólicos similares a las sirenas, para luego arrastrarlos hacia la profundidad y nunca más ser vistos. Son las dueñas de las aguas bravas y las tempestades, criaturas que encarnan tanto la belleza como el terror que el mar puede inspirar. En los relatos antiguos de Cornuels y Gales, se dice que las Morwens son espíritus ancestrales, ligados a la memoria del pueblo y a la naturaleza misma del mar. No son simplemente monstruos, sino símbolos vivos de la relación entre el hombre y la fuerza indómita del océano. Se les atribuye la capacidad de controlar las tormentas, de provocar tempestades con sus cantos o de calmar las aguas cuando desean proteger a sus elegidos. Esta dualidad hace que los marineros la respeten y teman en igual medida. Una leyenda particularmente evocadora habla de las Morwens como las almas de aquellos que murieron ahogados en las costas, condenados a habitar para siempre el mar, convertidos en guardianes y a la vez en presagios de naufragios. Estas figuras etéreas no solo acompañan a los pescadores en sus viajes, sino que sus voces, dicen los ancianos, se escuchan a veces en las noches de niebla, cuando la mar se vuelve oscura y silenciosa, anunciando tragedias inminentes. Los testimonios recogen relatos de tripulantes que en el momento justo antes de que un barco sucumba a la tormenta, escuchan cantos suaves y lúgubres que parecen venir de las profundidades, un aviso que pocos llegan a comprender a tiempo. Esta conexión entre las Morwens y las tempestades ha sido una constante en la tradición oral. Se cree que estas criaturas pueden provocar huracanes o calmar tormentas con su voluntad, y que en las noches de luna llena sus cantos se elevan para atraer a los marineros hacia la costa, donde las rocas afiladas esperan para romper los cascos y reclamar nuevas almas para el mar. Por eso los pescadores y navegantes locales tienen precaución especial en ciertas épocas del año, cuando las Morwens se manifiestan con más intensidad y realizan rituales para proteger sus embarcaciones. Además de las Morwens, en la mitología de Cornualles, se habla también de los ahogados de Cornualles, que son espíritus de aquellos que perecieron en el mar, atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. Estos fantasmas marinos se cree que vagan por las costas, a veces visibles como figuras traslúcidas que emergen entre la niebla, y otras simplemente escuchados a través de susurros y lamentos que se mezclan con el sonido de las olas. Estos ahogados se confunden a menudo con las Morwens, alimentando la ambigüedad entre los seres humanos y los seres del mar. Uno de los relatos más emblemáticos de esta tradición es el misterio de Leonís, una ciudad legendaria que, según la mitología celta, estuvo ubicada en la costa de Cornualles y fue tragada por el mar tras una gran catástrofe. Se dice que esta Atlántida celta desapareció en una sola noche, arrastrando a su población hacia el fondo del océano, dejando solo rumores y leyendas de sus ruinas sumergidas. Los susurros que se escuchan en la niebla de las costas de Cornualles, según algunos, son ecos de aquellos tiempos antiguos,
voces atrapadas entre el mar y el cielo, recordando la tragedia y advirtiendo a los vivos. Este mito de Leonís ha inspirado a poetas, escritores y músicos quienes han tratado de capturar la melancolía y el misterio de esa tierra perdida. En la literatura galesa y británica, la ciudad sumergida simboliza el paso del tiempo, la fragilidad de la civilización humana y el poder implacable de la naturaleza. Pero también es un símbolo de esperanza. Aunque el pasado esté hundido en las profundidades, su recuerdo perdura, y las Morwen serían en parte los guardianes de esa memoria. La relación entre las Morwens, los ahogados y el mar, por tanto, mucho más que una simple leyenda de terror, es una manifestación cultural que expresa el respeto profundo que los pueblos celtas sienten hacia el océano, entendiendo que bajo su superficie yace un mundo misterioso y poderoso, capaz de dar vida y de arrebatarla. Esta comprensión cargada de magia y simbolismo se traduce en una visión del mar como un espacio sagrado y peligroso, donde el límite entre lo natural y lo sobrenatural es tenue y cambiante. En la actualidad, aunque la mayoría de estas leyendas se cuentan en voz baja o con un aire romántico, todavía hay quienes aseguran haber visto a las Morwens o escuchado sus cantos en las noches de tormenta. Los relatos modernos hablan de apariciones en la niebla, de luces extrañas que bailan sobre el agua y de sonidos imposibles de atribuir a animales conocidos. En algunos pueblos costeros, las tradiciones persisten y las comunidades realizan festivales y ceremonias que honran al mar y a sus guardianes míticos, manteniendo así viva la conexión con sus antepasados y sus creencias ancestrales. La historia de las Morwens y los ahogados de Cornwalls, con sus ecos de cantos seductores y susurros en la niebla, es un recordatorio de que, aunque la ciencia avance y el mar sea cada vez más estudiado, siempre quedará espacio para el misterio, para el miedo y para la maravilla, porque en esas aguas frías y profundas aún habitan leyendas que hablan de la frontera entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo oculto, entre el hombre y lo desconocido. Así, cada vez que la broma se cierne sobre los acantilados de Cornwalls y el viento trae consigo un susurro lejano, los marineros y habitantes del lugar saben que las Morwens están cerca, no como un simple cuento, sino como un aviso, una presencia ancestral que recuerda que el mar es un reino de secretos eternos y que sus habitantes, visibles o invisibles, están atentos a quienes se atreven a cruzar sus dominios. A ver, chicos, déjenme leer porque aquí hay otra. A ver, dice, Javi dice, musas, te voy a deber la foto de un desliz que prácticamente fue mi musa y me sedujo a la mente durante la pandemia en otra publicación. ¿Qué tal? El Javi rompecorazones. Todo mundo, yo creo que la mayoría de los hombres han tenido su musa inspiradora, ¿cierto? Su sirena, su sirena mítica que los enamoró con su belleza y su canto. Y vámonos, chicos, con la siguiente criatura marina mítica. Y este casi apuesto que muy pocos, si no es que ninguno, lo conocía. Estoy hablando de los nahuales marinos. ¿Alguien ya conocía este término de nahuales marinos? Yo los únicos nahuales que había escuchado eran los terrestres. Pero obviamente esta leyenda de nahuales marinos proviene de América Latina.
pero yo jamás, jamás, jamás había oído hablar de ellos. Y es una historia bastante interesante. Déjenme y se las cuento. Fíjense que a lo largo de las vastas costas del Pacífico, desde México hasta Perú, existe una rica tradición de relatos y mitos que giran en torno a seres que emergen del mar con formas humanas, criaturas que habitan en las aguas profundas y que parecen habitar entre el límite de lo natural y lo sobrenatural. Estas leyendas, que forman parte del folclore popular y las creencias chamánicas de diversas culturas latinoamericanas, hablan de nahuales marinos y otras entidades que custodian el océano y mantienen una conexión misteriosa con el mundo de los vivos y los muertos. En la costa del Pacífico mexicano, específicamente en regiones como Oaxaca y Guerrero, se cuenta la historia de los nahuales marinos, seres con la capacidad de transformarse o aparecer con una apariencia humana, pero con rasgos o poderes vinculados al mar. Estos nahuales no son simplemente espíritus, sino guardianes o poseedores de conocimientos ocultos, y a menudo se relacionan con la sabiduría ancestral de las comunidades indígenas. Se dice que emergen de las aguas en las noches de luna llena o durante tormentas para proteger las costas o advertir a los pescadores de peligros inminentes. La figura del nahual en el contexto general mesoamericano es un ser que puede cambiar de forma, un espíritu o entidad ligada a la naturaleza y la magia. La idea de un nahual marino es una extensión de esta creencia aplicada a la inmensidad y el misterio del océano. Estos seres pueden manifestarse como hombres o mujeres con características que delatan su origen acuático, ya sea por su piel brillante, sus ojos profundos, cabello muy largo que parece una especie de alga, o una voz que recuerda el murmullo de las olas. Un caso particularmente fascinante y con ecos en la Amazonía es el de Yacuruna, una entidad mística de las culturas indígenas amazónicas que habita en ciudades submarinas. El Yacuruna, cuyo nombre significa literalmente hombre del agua, es descrito como un ser con una apariencia humana, aunque con rasgos extraños como ojos grandes y cuerpos cubiertos de escamas. Se cree que vive en comunidades bajo el agua, en un mundo paralelo al nuestro, con sus propias costumbres y leyes. Los relatos sobre el Yacuruna abundan en testimonios de chamanes y pescadores que aseguran haber tenido encuentros con estos seres. Algunos hablan de viajes espirituales en los que sus almas visitaron ciudades sumergidas del Yacuruna, aprendiendo secretos de curación y magia. Otros cuentan que estas criaturas pueden atraer a los humanos hacia el fondo del río o del mar, donde permanecen cautivos o se convierten en parte de su mundo. En la mitología amazónica, el Yacuruna es a la vez un protector y una amenaza, una fuerza que debe ser respetada y temida. Ahora, más al sur, en la costa norte de Perú, en la región de Tumbes, existe la leyenda del hombre pez, una figura que, según los relatos, apareció por primera vez a principios del siglo XX. Testigos describen a este ser como una criatura con cuerpo humano, pero piel escamosa y rasgos acuáticos, que emergía de las aguas para interactuar con los pescadores locales. Algunos creían que era un espíritu protector, mientras que otros lo veían como un presagio de un desastre. Los testimonios sobre el hombre pez son muchos y en ocasiones bastante sorprendentes. Algunos pescadores aseguran haberlo visto nadando cerca de sus embarcaciones, siguiendo sus redes o señalando lugares donde se podían encontrar bancos de peces. Otros cuentan que el hombre pez les habló en sueños o les advirtió sobre tormentas. La figura se convirtió en parte del imaginario popular, mezclando elementos de lo sobrenatural con experiencias reales de la vida diaria junto al mar.
En muchas de estas culturas, la relación con el mar no está exenta de respeto y temor. Los pescadores, que dependen de las aguas para su sustento, también reconocen su peligrosidad y la presencia de fuerzas invisibles que pueden intervenir en sus vidas. Por ello existen numerosos rituales para protegerse de las criaturas del agua. Estos rituales pueden incluir ofrendas, cantos, danzas y oraciones dirigidas a espíritus marinos o a deidades relacionadas con el océano. En la región amazónica, por ejemplo, es común que los chamanes realicen ceremonias para pedir permiso al Yacuruna antes de pescar o navegar por ríos y lagunas. En México y Perú, algunas comunidades hacen ofrendas de flores y objetos en la orilla del mar para apaciguar a los nahuales marinos y evitar su ira. Estos rituales forman parte de un sistema de creencias que integra el mundo natural, el espiritual y la vida cotidiana, y que busca mantener un equilibrio entre los humanos y las fuerzas ocultas que habitan en el agua. Una creencia recurrente en estas leyendas es la conexión entre estos seres y los muertos ahogados. Se piensa que muchos de los espíritus que habitan en el mar o los ríos son las almas de quienes murieron por accidente o en tragedias relacionadas con el agua. Estas almas, incapaces de encontrar descanso, se transforman en criaturas marinas o en guardianes del océano. Esta idea, común en diversas culturas, explica la presencia de voces y cantos misteriosos en la bruma o el oleaje, sonidos que algunos interpretan como advertencias o lamentos. Los nahuales marinos y otras figuras similares representan en última instancia el vínculo profundo y antiguo que las culturas latinoamericanas han tenido con el mar y sus secretos. Más allá de los mitos, son una expresión de la relación espiritual con la naturaleza, un recordatorio de que el océano es un espacio sagrado que no puede ser dominado ni comprendido totalmente. En un mundo moderno donde la ciencia trata de explicar lo inexplicable, estas leyendas mantienen viva la magia y el misterio. A través de estas historias se transmite la enseñanza de respeto y humildad frente a la naturaleza y sus fuerzas. El mar no es solo una fuente de recursos, sino un reino habitado por seres que merecen consideración y cuidado. Para quienes viven en las orillas, los nahuales marinos y el yacuruna son más que relatos antiguos, son parte de su identidad cultural y de su forma de entender el mundo. Finalmente, estas leyendas siguen vigentes, adaptándose a los tiempos modernos. En algunas comunidades, jóvenes y ancianos narran estas historias alrededor del fuego y nuevos relatos surgen con cada generación. Los testimonios de pescadores y chamánicos continúan sorprendiendo, desafiando la racionalidad, mostrando que incluso hoy el mar guarda misterios que se resisten a ser revelados por completo. Y ahí les va la siguiente criatura. Estos son los dioses del abismo, también conocidos como Hulhu y el horror cósmico. En el vasto panteón de la literatura de terror, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de H.P. Lovecraft. Y entre las criaturas que surgieron de su pluma enferma de infinito, ninguna ha calado tan hondo en el inconsciente colectivo como el Hulhu, el dios durmiente del abismo, el ser que trasciende la comprensión humana y representa la más pura encarnación del horror cósmico. Lovecraft presentó por primera vez a esta criatura en el cuento de The Call of Cthulhu, publicado en 1928. Allí describió a un ente monstruoso con cabeza de pulpo, cuerpo escamoso, garras de dragón y alas de murciélago, que yace dormido en la ciudad sumergida de R'lyeh, esperando el momento de despertar. Pero más allá de su descripción física, lo verdaderamente aterrador de Hulhu no es su apariencia, sino lo que representa. La absoluta insignificancia del ser humano
frente a fuerzas cósmicas inconmensurables. Lovecraft no inventó el miedo al mar ni el terror a lo desconocido. Más bien, se nutrió de un rico sustrato de mitologías ancestrales, especialmente de aquellas relacionadas con el mar. Los océanos siempre han sido espacios simbólicos de lo oculto, lo inconquistable y lo inexplorado. Desde tiempos remotos, los pueblos polinesios hablaban de criaturas marinas con poderes sobrenaturales. Los pescadores islandeses temían a leviatanes capaces de devorar barcos enteros. En el folclore escocés, los kelpis y selkis representaban formas mutables, mitad humanas, mitad marinas, con intenciones oscuras. A esta herencia de temor marino, Lovecraft le sumó influencias teológicas más oscuras. Este hombre estaba fascinado por las escrituras apócrifas, las herejías medievales, los grimorios ocultistas como el Necronomicon, que es una obra ficticia de su propia invención atribuida al árabe loco Abdul al-Arrer, y los relatos de demonios que yacen dormidos bajo tierra o bajo el agua, esperando ser liberados por cultos olvidados. De este modo construyó una mitología propia, el mitos de Cthulhu, una red interconectada de dioses antiguos, civilizaciones perdidas y secretos innombrables. En el centro de todo esto está el océano, una metáfora viva del terror cósmico. El mar, en la obra de Lovecraft, no es solo un espacio físico, sino un símbolo de lo inabarcable. Sus profundidades representan la locura, lo desconocido, lo que no puede ser explicado ni racionalizado. En sus historias, el agua no es un elemento purificador, sino un portal a realidades incomprensibles, a veces habitadas por civilizaciones anteriores al ser humano, como los profundos o los antiguos. Es un espacio de transgresión ontológica, donde la lógica humana se quiebra. Cthulhu, como figura central de este horror marino y cósmico, pues no necesita actuar para generar terror. Su simple existencia desestabiliza las certezas humanas. Y es aquí donde Lovecraft marcó un punto de quiebre con el terror gótico anterior. No hay redención, no hay lucha entre el bien y el mal, no hay héroes que triunfen. Hay solo un conocimiento prohibido, locura y una verdad final. El universo es indiferente, frío y hostil. La humanidad no es más que un accidente biológico en un cosmos poblado por fuerzas que ni nos perciben. En el cuento original, un culto secreto adora a Cthulhu y lo venera como un dios dormido que algún día despertará para reclamar la tierra. Este culto, disperso por todo el mundo, se mantiene oculto y opera en las sombras, realizando rituales arcanos y sacrificios humanos. La frase más célebre del relato, grabada en estatuas y susurrada en pesadillas, resume el tono apocalíptico de su legado. Punglui, Muglav, Cthulhu, Rile, Wanag, Tang, que puede traducirse como en su morada en Rile, Cthulhu aguarda soñando. Esa espera latente es una bomba del tiempo existencial. Rile, la ciudad sumergida, emerge brevemente del océano durante las naciones ancestrales y específicas, y es entonces cuando las barreras entre mundos se debilitan. La visión de Cthulhu, incluso desde la distancia, es suficiente para destruir la cordura de quienes lo perciben. No se trata de un dios que mata, sino de uno que quiebra la mente humana con su mera presencia, como si fuera una especie de agujero en la tela de la realidad. El legado de Cthulhu y del horror cósmico ha sido vasto e ineludible. Sus tentáculos se han extendido mucho más allá de la literatura. En el cine, obras como The Thing on John Carpenter, Event Horizon, The Mist of the Stephen King o incluso la mitología de Alien
Beben directamente de esta estética de lo abyecto y lo incomprensible. En los videojuegos, Bloodborne o Call of Cthulhu llevan al jugador al borde de la locura. Y en los cómics, autores como Alan Moore han reimaginado el mito con nuevas capas de horror y crítica existencial. Incluso la cultura popular, a veces en tono paródico, ha abrazado a Cthulhu, desde peluches hasta memes, pasando por camisetas, juegos de mesa y series animados. Pero en el fondo, la figura sigue perturbando, como una semilla plantada en el inconsciente colectivo, porque no es solo un monstruo, sino un símbolo del vértigo que sentimos ante lo eterno, lo indescifrable y lo indiferente. Lovecraft murió en 1937 sin saber que había creado no solo a un monstruo inmortal, sino a un nuevo lenguaje del miedo. Uno que no se apoya en el susto fácil ni en lo macabro, sino en la angustia metafísica, en el temor de que la razón no alcanza y de que al otro lado del conocimiento hay algo peor que la ignorancia, la verdad. Hoy, casi un siglo después, Cthulhu sigue soñando y nosotros, en lo profundo de nuestras pesadillas, seguimos temiendo el día en que despierte. Durante siglos, chicos, los océanos han sido sinónimo de misterio. En su vastedad insondable, el ser humano ha proyectado miedos, leyendas y terrores ancestrales. Pero no todas las criaturas que alguna vez se creyeron parte de la mitología resultaron ser ficticias. Algunas emergieron del reino del mito al del hecho científico, provocando una pregunta inquietante. ¿Qué más habita en las profundidades que aún no conocemos? Como ya les comentaba al principio, durante siglos el kraken fue un monstruo de cuentos marineros, descrito como una criatura gigantesca con tentáculos capaces de hundir barcos. Se pensó que era pura ficción, hasta que se descubrió el calamar gigante, Architeuthis dux. Esta criatura es real y puede alcanzar longitudes superiores a los 10 metros. Vive en aguas profundas, por lo que rara vez se le ve con vida, pero restos han sido arrastrados a las costas de Noruega, Japón y Nueva Zelanda. Aún más impresionante es su pariente, el calamar colosal, o también conocido como Mesonichoteuthis hamiltoni, que habita en las oscuras aguas del Océano Austral. Este monstruo marino puede ser más corto que el calamar gigante, pero es mucho más robusto, con ojos del tamaño de platos y ganchos giratorios en sus tentáculos. El primero fue capturado en 2007 cerca de la Antártida, y su existencia confirmó lo que durante siglos solo pareció una exageración de pescadores aterrados. Por otro lado, alargado, plateado y con una cresta roja que recorre su lomo, el pez remo ha sido confundido con serpientes marinas o dragones acuáticos. Desde la antigüedad, por supuesto. Este animal puede llegar a medir hasta 11 metros y su aparición en la superficie ha sido considerada en múltiples culturas un presagio de catástrofes naturales. En Japón, la creencia popular vincula a este extraño animal con terremotos y tsunamis. Algunos investigadores han tratado de relacionar su aparición con movimientos sísmicos marinos, aunque no hay pruebas concluyentes. Aún así, la frecuencia con la que se le ha avistado antes de grandes sismos ha alimentado el misterio. ¿Ustedes creen que podría esta criatura percibir vibraciones que los humanos aún no detectan? ¿Pero qué me dicen del megalodón, el tiburón más grande que ha existido? Y sí, fue real. Dominó los océanos hace millones de años. Y este tiburón podía medir hasta 18 metros. Sus mandíbulas eran tan poderosas que podían triturar una ballena en segundos.
Se extinguió, según la ciencia oficial, hace unos 3.6 millones de años. Sin embargo, hay quienes sostienen que este coloso aún vive, oculto en las zonas más profundas e inexploradas del océano. Existen videos de supuestos avistamientos, radares que registran presencias de gran tamaño y restos mutilados de ballenas que alimentan esta teoría. Aunque la comunidad científica lo considera extinto, la posibilidad remota de su supervivencia mantiene viva una de las teorías más fascinantes del mundo marino, porque recordemos que los tiburones literalmente no han evolucionado igual que los cocodrilos. O sea, los tiburones y los cocodrilos son animales así, básicamente, llana y realistamente antidiluvianos. Ahora, no todo lo que parece monstruo en realidad lo es. Fíjense que en más de una ocasión, aves marinas de gran tamaño han sido malinterpretadas como criaturas fantásticas. Y sí, escucharon bien, aves marinas. El albatros, con sus enormes alas que alcanzan más de 3 metros de envergadura, ha sido confundido con dragones o seres voladores sobrenaturales. En condiciones de baja visibilidad o en momentos de tormenta, la silueta de estas aves pueden parecer algo sacado de un cuento gótico. De hecho, algunos relatos antiguos sobre pájaros demoníacos que seguían a los barcos durante días podían haber sido simples albatros, o tal vez no tan simples. En 1937, en la costa de Cadboro Bay, en Columbia Británica, Canadá, los habitantes locales descubrieron el cuerpo de una criatura desconocida varada en la playa. Medía más de 3 metros, tenía cuello largo, cuerpo serpentiforme y aletas. El hallazgo fue ampliamente documentado por la prensa local y examinado por expertos, quienes no lograron determinar su origen con certeza. El Cadborosaurus, como fue llamado, se convirtió en una leyenda viva. Desde entonces se han reportado múltiples avistamientos similares en aguas canadienses y del noroeste del Pacífico. Aunque algunos afirman que se trata de focas deformadas, calamares gigantes o restos de ballenas, otros creen que es una especie no clasificada, quizás un descendiente de reptiles marinos prehistóricos. El misterio sigue sin resolverse. Y esto nos lleva directamente a la criptozoología. Esta ciencia, chicos, se encarga del estudio de criaturas cuya existencia no ha sido oficialmente comprobada. En el mundo marino, esta disciplina cobra especial relevancia, ya que, como les comentaba, se estima que más del 80% del mar o del océano sigue sin explorarse. A lo largo de los años, los océanos han devuelto cuerpos que desafían toda explicación. Sonidos desconocidos como el bloop, captado por hidrófonos en 1997, y avistamientos de entidades que se escapan de toda clasificación científica. Algunas resultan ser nuevas especies, otras restos irreconocibles que disparan la imaginación. La frontera entre el mito y la realidad es especialmente difusa en el mar. Cuando el calamar gigante era considerado leyenda, nadie imaginaba que un día lo veríamos en un video grabado a más de 600 metros de profundidad. ¿Qué otras criaturas creen que hay allá abajo esperando ser descubiertas? En un mundo donde los monstruos marinos ya no viven solo en libros de mitología, sino también en documentales y artículos científicos, la línea que separa la ciencia de lo inexplicable se hace cada vez más tenue. Y mientras los científicos siguen escudriñando las profundidades, los ojos del mito observan silenciosos desde el oscuro del abismo. Ahora, en las insondables profundidades del océano, donde pues la luz no alcanza y la presión es capaz de aplastar cualquier estructura humana, habita un silencio tan denso que resulta casi palpable. Sin embargo,
ese silencio ha sido interrumpido en varias ocasiones por sonidos que desconciertan incluso a los científicos más escépticos. Los NOAA, o Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, ha registrado a lo largo de los años señales acústicas que no han podido ser explicadas con certeza. Entre los más famosos está The Bloop, Julia y Slow Down. The Bloop fue captado en 1997 y fue un sonido de baja frecuencia, digamos que no solamente de baja, sino ultra baja frecuencia, registrada por hidrófonos ubicados a más de 5,000 metros de distancia entre sí. El volumen fue realmente tan potente que algunos investigadores pensaron en un animal colosal, incluso mayor que la ballena azul. Sin embargo, nunca se ha descubierto criatura marina alguna capaz de producir semejante sonido. La Administración Oceánica más tarde sugirió que podría tratarse del rompimiento de un gran iceberg, pero esa explicación en realidad no ha convencido a todos. Por otro lado, en 1999 se encontró otro sonido desconcertante y este fue registrado como Julia. Duró cerca de 1 minuto y también se localizó en el Pacífico ecuatorial. Fue tan intenso que algunos sensores militares lo captaron. Aunque se propuso que provenía del hielo antártico, su tono lastimero y prolongado recuerda a un lamento profundo, como si algo gigantesco se moviera entre las grietas del lecho marino. Por otro lado, Slow Down, grabado en 1997, presenta una caída progresiva en la frecuencia del sonido, como si algo estuviera desplazándose lentamente a través del océano profundo. Fue registrado por múltiples estaciones y su origen aún es incierto. Algunos han postulado que puede deberse a una corriente oceánica interactuando con una masa sólida, pero también hay quienes sugieren que podría tratarse del desplazamiento de una entidad gigantesca bajo el mar. Estas grabaciones abren un abanico de teorías, desde las más prudentes hasta las más escalofriantes. Los científicos, fíjense que han propuesto causas naturales como glaciares fracturándose, movimientos tectónicos o volcanes submarinos. Sin embargo, otras voces insinúan algo más inquietante. ¿Y si estos sonidos provienen de seres que aún no conocemos? ¿Y si no estamos solos en la oscuridad del abismo? Algunos investigadores independientes han comparado los patrones acústicos con los cantos de ballenas, encontrando diferencias sutiles pero importantes. Mientras que los cantos de ballenas son armónicos, estos sonidos inexplicables parecen más mecánicos, irregulares o incluso deliberados. Las teorías más oscuras hablan de entidades prehumanas, durmiendo en las profundidades, esperando el momento de emerger. Teóricos del misterio sugieren que estos sonidos podrían ser comunicaciones entre colosos que habitan el abismo o advertencias que no hemos logrado descifrar. En lo más profundo del océano, donde ningún ser humano ha puesto pie, podría haber estructuras naturales o artificiales que producen estos ecos. ¿Se tratará de respiraciones, movimientos, rituales? Hay quienes han llegado a comparar estos registros con posibles señales de alerta emitidas por civilizaciones extintas o tecnologías submarinas desconocidas. Y así, entre capas y capas de agua y silencio, estos sonidos siguen flotando como enigmas que desafían nuestra comprensión. Por más que avancemos en tecnología, el océano conserva sus secretos con una obstinación casi sobrenatural. Quizás simplemente hay algo allá abajo que no desea ser encontrado. A lo largo de los siglos, el océano ha sido escenario de relatos escalofriantes.
de aquellos que se adentran en sus entrañas y regresan con historias que hielan la sangre. Aunque muchos podrían considerarse supersticiones o exageraciones marineras, hay testimonios documentados que desafían toda lógica. Son voces reales, registros oficiales y declaraciones de hombres y mujeres que han vivido el terror en carne propia y que afirman que bajo las olas habita algo más. Fíjense que en las costas de Alaska, un grupo de pescadores aseguró haber visto una serie de luces brillantes que emergían del fondo marino, tan potentes como los reflectores de un barco, pero sin que ninguna embarcación estuviera cerca. Lo más inquietante fue que esas luces comenzaron a moverse en patrones imposibles, trazando círculos y espirales a velocidades inverosímiles. Uno de ellos, traumatizado, declaró que había sentido que los observaban, que no eran luces, que eran ojos. Submarinistas profesionales han reportado sonidos que parecen voces humanas a cientos de metros de profundidad. En un caso ocurrido en 2014, cerca de las Islas Marianas, dos buzos que exploraban una grieta submarina dijeron haber escuchado lo que parecía una conversación en un idioma desconocido, seguida de un zumbido grave que hizo vibrar sus tanques de oxígeno. El audio, captado por sus equipos, fue estudiado posteriormente por técnicos sin que nadie pudiera identificar la fuente o el origen. También hay relatos que mencionan sombras gigantes moviéndose bajo los cascos de los barcos. Capitanes veteranos que han reportado la súbita aparición de figuras colosales que se deslizan silenciosamente bajo el agua, seguidas de un denso y abrupto cambio de temperatura. Uno de estos informes provino del Atlántico Norte en 1998, cuando un buque pesquero quedó completamente inmóvil por más de 20 minutos. La tripulación sintió como el casco vibraba levemente, como si algo rozara el fondo de la embarcación. Cuando finalmente pudieron reiniciar motores y escapar, notaron que toda la electrónica a bordo había dejado de funcionar. En cuanto a los barcos que desaparecen también sin dejar rastro, pues existe un patrón recurrente: la presencia de neblina densa y repentina. Uno de los casos más enigmáticos fue el del Albatros 6, que era un buque de investigación que desapareció en 1973 mientras estudiaba corrientes profundas cerca del Triángulo de las Bermudas. Lo último que reportó la radio del barco fue: nos envuelve una bruma negra, todo se detuvo, ni el tiempo se mueve aquí. ¿Y qué creen? Nunca se encontraron restos. Los radares y sistemas de navegación también parecen volverse locos en ciertas zonas desconocidas, entre marineros como zonas del silencio oceánico, que es una de las más famosas que se ubica cerca del mar de Weddell, en la Antártida, donde la sonda sonar parece absorberse por completo. Barcos que entran ahí reportan la pérdida total de comunicación y navegación por horas, incluso días. Cuando logran salir, sus tripulantes hablan de sueños vívidos, de voces que les llaman desde el fondo y de una sensación de haber estado en un lugar fuera del mundo. Aunque las explicaciones oficiales suelen apuntar a fallas técnicas, ilusiones ópticas o efectos naturales poco conocidos, quienes han estado ahí insisten en otra cosa. Dicen que hay algo en las profundidades, algo antiguo, algo que no quiere ser encontrado, pero que observa, algo que acecha en la oscuridad líquida y que de vez en cuando permite que alguien lo perciba, aunque sea solo por unos segundos. Esos segundos bastan para cambiar a una persona para siempre, ¿no lo creen? Durante siglos la humanidad ha contemplado el mar con una mezcla de fascinación, respeto y temor. El día de hoy, chicos, hemos surcado sus aguas, cartografiando sus costas y explorando apenas un porcentaje mínimo de sus profundidades. Y sin embargo, en pleno siglo XXI,
el océano sigue siendo uno de los territorios más desconocidos y misteriosos del planeta. ¿Qué hay realmente allá abajo en la negrura absoluta donde la presión aplasta y la luz no existe? Los relatos escuchados a lo largo de esta emisión no pueden ser simplemente descartados como exageraciones o supersticiones. La consistencia en ciertos detalles, como las luces, las sombras, las voces, las desapariciones inexplicables, sugiere que algo se manifiesta una y otra vez desde las profundidades. Tal vez no estemos hablando de mitos o alucinaciones, sino de encuentros con entidades reales que simplemente no comprendemos. ¿Y si las criaturas descritas como monstruos marinos no son producto de la imaginación, sino especies ancestrales que han sobrevivido en lo profundo, fuera del alcance de nuestra tecnología? Seres adaptados a entornos extremos, capaces de vivir donde el hombre no puede ni siquiera asomarse sin una cápsula presurizada. Criaturas tan antiguas como la Tierra misma, que han sido testigos de civilizaciones enteras extinguirse mucho antes de que se escribiera la historia. La posibilidad de que los océanos actúen como portales, no solo entre continentes, sino entre realidades, es una idea que los científicos no se atreven a considerar abiertamente, pero que muchas culturas ancestrales han sostenido desde siempre. El mar como un velo, un umbral entre nuestro mundo y otro donde las leyes de la física y de la lógica no se aplican del mismo modo. Algunos testimonios apuntan a fenómenos que recuerdan más a distorsiones en la realidad que a simples manifestaciones físicas. Bucles temporales, voces que hablan idiomas olvidados, luces que no provienen de ninguna fuente visible. Y hay otro enfoque aún más inquietante, el de los océanos como cementerios vivos. Lugares donde han quedado atrapados no solo naves y tripulantes, sino energías, memorias y entidades que no han podido abandonar ese espacio. El peso del sufrimiento, de la tragedia, de los sacrificios humanos a lo largo de los siglos podría haber impregnado el agua misma. ¿Ustedes creen que es posible que el mar conserve cada grito ahogado, cada lágrima caída, cada muerte ocurrida lejos de la costa? ¿Y si esas presencias no son otra cosa que las voces del pasado intentando decirnos algo desde el silencio líquido? Lo que nos perturba del océano no es únicamente su inmensidad, ni su violencia en las tormentas, ni su aparente calma superficial. Es lo desconocido, lo invisible, lo que no comprendemos. Porque a diferencia de una selva o una montaña, el mar oculta todo bajo una sola y brillante superficie. Miramos el agua y creemos ver el fin, cuando en realidad estamos contemplando el principio de algo insondable. Tal vez sea cierto lo que muchos navegantes afirman en voz baja, que el mar está vivo, que respira, que observa, que recuerda y que de tanto en tanto decide mostrarse a quienes están dispuestos o condenados a verlo tal como es. No como un simple cuerpo de agua, sino como un espejo que nos devuelve el reflejo de nuestros miedos más profundos. Un testigo silencioso que guarda secretos mucho más antiguos que la civilización humana. Por eso, al concluir esta travesía de misterios y relatos inquietantes, la pregunta no es si existen monstruos marinos o zonas malditas. La pregunta es, ¿qué tan preparado estás para aceptar que sí existen? Que habita algo más allá abajo, que han estado ahí desde antes que el primer ser humano caminara sobre la tierra y que a lo mejor nos observa. Porque al final, como siempre se dice, no tememos lo que conocemos, sino lo que no sabemos que nos espera en la oscuridad. Y en ninguna oscuridad hay más preguntas sin respuesta que en las entrañas del océano.
La próxima vez que mires el mar, hazlo con otros ojos, no con los de quien busca belleza, sino con los de quien sabe que hay algo más, algo que espera, algo que acecha. A lo largo de esta travesía perturbadora por las profundidades del océano, hemos mencionado criaturas que desafían la razón, los límites de la ciencia y la tranquilidad de nuestras noches. Nos sumergimos en los misterios del Kraken, ese titán tentacular que parece más una pesadilla ancestral que un simple mito. Exploramos el aterrador relato de Leviatán, el monstruo bíblico que representa el caos marino, el misterio Ningen, esa silueta blanca humana y helada que merodea en las aguas antárticas como una presencia imposible. También los híbridos infernales entre pulpos y tiburones que habitan en el Caribe, los nahuales marinos, todos estos seres extraños de la mitología japonesa que se arrastran desde profundidades como una maldición viva. Cada ser, cada historia nos invita a una reflexión incómoda. ¿Qué tanto de todo esto es ficción? ¿Y si el terror no proviene de lo inventado, sino de lo ignorado? Porque al final el océano no es solo un ecosistema, es una bóveda cerrada con siglos de silencio. En sus abismos se esconden cosas que la humanidad aún no está preparada para ver, y quizás nunca lo estará. Y lo más escalofriante es que no son las criaturas en sí, sino la posibilidad de que existan y estén observándonos. La superficie refleja el cielo, pero las profundidades reflejan nuestras pesadillas. Ese es el pensamiento con el que cierro este episodio. Uno que no solo revela, sino que inquieta. Porque, como dije antes, el mar no guarda secretos, solo los esconde hasta que el mundo está listo para enfrentarlos. Así que si alguna vez estás frente al mar en completa soledad y el viento deja de soplar por un instante, si sientes que algo inmenso y antiguo se mueve bajo tus pies, tal vez sea el momento en que uno de esos secretos esté listo para emerger. Y no te preocupes por mirar. Preocúpate si un día ya no puedes dejar de hacerlo. Chicos, los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Me encuentran ahí como Kaboom Podcast. Y también, por supuesto, pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos, historias que dan miedo, datos curiosos, ecos del pasado, cosas asombrosas. Pueden unirse a mi canal de WhatsApp, donde también me encuentran como Kaboom, con K de kilo, B grande, O. Y bueno, chicos, hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches, o lo que quede de ella. Feliz domingo y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!